Marina, ¿querés? Hola a todos y a todas. Acá Victoria O'Donnell. Estoy compartiendo mi pantalla, así que cualquier cosa que vean me pertenece. Eh, Espero que Te no me avisamos. pase, Cualquier no me cosa te pase lo avisamos. famoso de que dejas el WhatsApp abierto. Bueno, Marina, no sé si vos querés hacer las correspondientes presentaciones. Yo por mi parte quería agradecerles la invitación. Pude escuchar un ratito, estaba en reunión de la charla pasada, pero estaba escuchando eh, un poco de refilón y es interesantísimo, así que un lujo compartir también este taller y este encuentro con todos los que están acá. Bueno, ahora sí, Marina, te dejo para las formalidades. Ay, no quiero hacer eso. Lo que ven, eso es mi culpa, no es de Marina. Bueno, ya un poco nos presentaron, pero en realidad también queríamos como nosotras contarles un poquito qué hacemos. Somos las dos partes del laboratorio de innovación de la Facu y hace, bueno, un tiempo que venimos trabajando juntas y haciendo un montón de cosas en relación a ciencia de datos, junto con Marina Ridago, que anda por ahí, y Carla también, que no sé si pudo venir o estará trabajando probablemente. Y en realidad estábamos como muy contentas de participar de este conversatorio porque, digamos, es un tema que nos súper interesa, en el que siempre estamos como dando vueltas y revisando cuestiones y tratando de incluir todo lo que tiene que ver con perspectiva de género en lo que estamos haciendo dentro de la facultad y especialmente en todo lo vinculado a la tecnología. Así que esta invitación nos vino fantástica para reorganizar por ahí algunos pensamientos y, digamos, y construir esta presentación y poder compartirla con ustedes y invitarlos en realidad a, digamos, que después de esto quizás sigamos pensando y reflexionando juntos en qué cosas podemos hacer para cambiar esta realidad. ¿Pasas la siguiente, Vicky? ¿Está o querés que pase? Bien, ¿y qué es lo que queremos contarles en realidad? Digamos, vamos a hablar un poquito desde el punto de vista teórico sobre determinantes sociales de la salud, que es un tema que para los que hacemos salud pública es como muy cotidiano, pero entendemos que dentro de, en general, el sistema de salud no es un tema que se discuta tanto y es una de las principales deudas, digamos, que existen. Vamos a hablar después específicamente de los sesgos en algoritmos y en inteligencia artificial, porque nos parecía que era como una aplicación muy importante de las inequidades de las cuales queríamos conversar. Y por último, algo de propuestas futuras. Tratando de pasar, Ahí va. Bueno, y para arrancar con determinantes sociales de la salud, yo no sé si es un término con el cual todos están familiarizados, pero en realidad es una historieta que tiene como bastante tiempo. Ese señor que ven ustedes ahí se llama Marc Lalonde y fue un ministro de salud de Canadá. Y en el año 1974 publicó ese librito que ven ahí, que es una nueva perspectiva en salud de los canadienses. Canadá, digamos, tiene una tradición en salud bastante particular. Y en realidad lo que decía este señor en ese momento, hizo una investigación, que es lo que ustedes ven del lado izquierdo de la pantalla, sobre los principales problemas de salud que tenían los canadienses, y los clasificó de alguna manera en 4 grandes casilleros, que serían el estilo de vida, el medio ambiente, ven que son los más grandes, los que tienen como más influencia en nuestra salud, la biología humana, y después ese 20% que sería el sistema de atención de la salud. Y por otro lado lo que hizo fue fijarse cuánto gastaba Canadá en salud, todo el gasto en salud, y se dio cuenta que si bien el sistema de atención de la salud era solamente el 20% en importancia
importancia en relación a los problemas de salud, se llevaba el 84% del gasto. En cambio, los estilos de vida, que representaban un 31% de los determinantes, se llevaban el 3% del gasto, el medio ambiente solamente el 4%, y la biología un poquito más con el 9%. A partir de esto digamos, se sigue estudiando hoy en día en la Facultad de Medicina, y si bien hay como modelos nuevos, pasás la siguiente, por favor, que tratan de explicar los determinantes sociales, seguimos viendo un poco lo mismo. Estos son distintos modelos, el que tienen también a la izquierda es por ahí visualmente uno de los más sencillos y agradables, y los otros por ahí son más complejos porque están tratando de explicar cuáles son las relaciones entre las variables. Pero básicamente hay un concepto muy difundido, que además la Organización Mundial de la Salud lo utiliza todo el tiempo para tratar de instalar esto dentro de la agenda de la salud, que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud, que pueden ser definidos como las causas de las causas. En general, cuando nosotros hablamos de causas de enfermedad, muchas veces estamos parados como en lo que está más cerquita de las personas. Si se fijan ahí, nosotros tenemos en rojo, de la izquierda, en rojo lo más cercano a las personas y los factores que son más individuales, como edad, sexo, nuestros factores genéticos, y cosas que por ahí son difícilmente modificables. Y después alrededor está lo que se conoce como estilos de vida del individuo. Que esto igual es re polémico en relación a cuán libre soy yo de elegir mi estilo de vida y cuán condicionado estoy justamente por todo lo que tengo alrededor, ¿sí? Que serían como, sí, alrededor de mi estilo de vida, ven que dice redes sociales y comunitarias, bueno, esos son como los grupos de pares y el ambiente en el que yo me muevo y me rodea, y después voy a otras cosas que están más lejos mío en el sentido de esto, de cuánto yo puedo como individuo modificarlo, pero que tienen muchísimo peso sobre los factores de riesgo a los que estoy expuesta y las elecciones que hago, que es interesante, digamos, que lo pensemos. Nosotros muchas veces tendemos a creer que somos libres de elegir cosas, o somos libres de elegir, por ejemplo, lo que estudiamos, y los condicionamientos sociales que marcan todas esas elecciones muchas veces van quedando de lado en los análisis. Cuando pensamos en las enfermedades o los problemas de salud que tenemos, muchas veces estos determinantes sociales también son dejados de lado. Y todo el sistema de atención de la salud justamente se concentra en todo lo que está cerquita nuestro. Un ejemplo muy de este momento, digamos, tiene que ver, por ejemplo, con cuando pensamos en digamos, obesidad, en lo que comemos, en todas las enfermedades no transmisibles. Bueno, en general tenemos muchas veces el foco puesto en comportamientos que nosotros como personas deberíamos ser capaces de cambiar o de modificar, y todas estas cosas que tienen que ver con el ambiente y la sociedad en la que vivimos son dejados de lado. Fíjense que en el celeste, que es el que abraza todo, están las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales, o la sociedad en la que vivimos, básicamente. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y por qué traemos esto? ¿Y por qué queríamos, digamos, conversar acerca de esto? Un poco por las preguntas que nos invitaban a pensar después del primer conversatorio, digamos, como género, como uno de los determinantes sociales, pero qué otras cuestiones, qué otros determinantes también tenían influencia sobre nuestra salud. Y por otro lado, en relación a los sistemas de información en salud, ¿cuáles de estas cosas estaban registradas en los sistemas y cuáles no? Porque en general, digamos, todos reconocemos en algún punto que, no sé, nuestro nivel socioeconómico es un determinante, pero pensábamos en cuántas veces o cuántos sistemas de información en salud tienen registro de nuestra situación socioeconómica, por decir uno de los tantos determinantes.
Y por otro lado, otra de las grandes preguntas es, bueno, ¿y esto qué importancia tiene para los profesionales de la salud? ¿Y cuál es la visualización que se hace de esta información en los sistemas de información? Son preguntas, digamos, como para abrir el juego, no son preguntas que tengamos respondidas. Dale con la que sigue. Pero bueno, seguramente muchos y muchas de ustedes conozcan historias clínicas electrónicas. En general hemos visto unas cuantas a lo largo de nuestra vida, y todos los datos que tienen que ver con la persona como individuo suelen estar registradas en nuestras historias clínicas, pero datos como trabajo, educación, ingreso, condiciones de vida, que son tan importantes como determinantes sociales de la salud, no suelen tener un espacio reconocido en las historias clínicas. Y en relación a esto, y pensando en la pregunta final de la charla anterior, que era, bueno, ¿cuál es la importancia del registro del género de una persona en algún punto en una historia clínica? Podríamos preguntarnos lo mismo para todas estas cosas. Si nosotros tuviéramos un lugar para registrarlo, ¿se registrarían? ¿Cuál sería el uso que los profesionales de la salud, en la atención individual, quiero decir, harían de esos datos sobre nosotros? Siguiente, por favor. Y eso tiene que ver también en algún punto con la perspectiva individual que tienen las historias clínicas y en general todo lo que tenga que ver con la atención tradicional. Pero también queríamos traerles algunos ejemplos de otras cuestiones que tienen que ver con sistemas de información en salud, que no son historias clínicas a veces como las conocemos, pero vienen como de otras tradiciones y tienen que ver en general con el primer nivel de atención de la salud, que es el que siempre se ha encargado y ha como levantado la bandera de tener este tipo de registros. Quiero decir, hay una medicina hegemónica y hay un montón de otras cuestiones también dando vueltas, y en los temas de determinantes sociales de la salud también existen, digamos, otros sistemas de información que sí registran. Acá tienen a la izquierda, esa es la hojita de atención, digamos, de registro que tiene la historia clínica perinatal, que tiene incorporado, por ejemplo, el nivel educativo de las personas embarazadas, un montón de determinantes sociales que fueron reconocidos como importantes y que desde el primer nivel siempre no sé, se categorizan o se tienen en cuenta. Y lo mismo pasa, por ejemplo, del otro lado tienen ejemplos de registros de atención primaria de la salud de agentes comunitarios que se dedican a recorrer los barrios casa por casa y a registrar un montón de información, muchas veces nominalizada y otras no tanta, pero esa información, digamos, existe y puede ser registrada. Y en este sentido es un desafío en algún punto para nosotros empezar a incorporar esto en las historias clínicas para que los profesionales de la salud puedan tener acceso a este tipo de información. Siguiente, por favor. Bueno, y por último, y un poco como dando el pie a lo que Vicky nos va a comentar ahora, si bien es cierto que en las historias clínicas, o en algunas historias clínicas hegemónicas, no tenemos este tipo de registro de determinantes sociales, hay un montón de información, ¿sí?, que a veces no está contenida en las historias clínicas, pero hay un montón de información de salud, si pensamos en que la salud, digamos, va más allá de nuestra salud biológica, que proviene de otras fuentes. Entonces, por ahí hay veces que hay información que digamos, podemos utilizar que no está saliendo de historias clínicas electrónicas, que viene de otros lugares, pero es un montón de información súper rica sobre determinantes sociales de la salud. Nosotros podríamos tomar datos de distintas fuentes que no fuesen, digamos, historias clínicas y que hablarían sobre la salud de todos nosotros si pensamos a la salud desde este lado. Entonces, en relación a esto, si bien, digamos, tenemos esta cuestión de que sistemas de información tradicionales no registran determinantes sociales,
Por otro lado, empiezan a suceder un montón de procesos vinculados a inteligencia artificial que sí toman algunas cosas o no de nuestros determinantes sociales para incorporar o no en sus modelos. Bueno, y en este sentido yo hasta acá llego y le doy el pie a Vicky. Bueno, la idea es, hasta ahora estuvimos hablando más que nada de la perspectiva de género, de géneros y la perspectiva interseccional, más que nada a nivel de registro y de cómo visualizarla, o sea, cómo impactarla en nuestros sistemas y cómo visualizarla, ¿no? Lo que nos interesaba también es avanzar un poco a esto que en los últimos años ha explotado, que es el tema del análisis de datos, que puede ser desde, bueno, no hace falta Big Data o también Machine Learning, inteligencia artificial y cualquier nombre que les quede más cómodo o con el que estén trabajando, ¿no? Entonces, esta es un poco la diapositiva de rigor en términos de, está buenísimo el Big Data, tiene un montón de potencialidades, no hay que dejar de decirlo, se han hecho cosas muy buenas, realmente, especialmente en el campo del reconocimiento de imágenes, en el campo de reconocimiento de voz, de los sistemas de decisión, de apoyo de sistemas de decisión. La verdad es que tiene un gran potencial, eso no hay que negarlo, no estamos en contra del análisis de datos, todo lo contrario. Pero una vez dicho esto, lo que nos interesa es también señalar como un poco cuáles son los límites, las falencias y principalmente los riesgos, ¿no? de usar estas tecnologías como si fueran neutras, ¿no? Y como sabemos, especialmente las personas que no pertenecemos al mundo varones cis de esos privilegios, lo que sabemos es que la mayoría de las cosas que se consideran neutras no lo son, y además que los algoritmos tienen esta complejidad de que al ser muy complejos en su desarrollo matemático y en su interpretación, muchas veces nos está bastante vedado qué es lo que está pasando ahí adentro, ¿no? Entonces, la idea es contarles un poco, bueno, qué es lo malo que puede pasar, ¿no? Para eso, primero, érase una vez, no, es importante entender que una de las primeras programadoras, la primera programadora fue mujer. Esto creo que, o sea, voy a repasar cosas que probablemente ya muchos sepan, pero que sirve como instancia niveladora para que todos podamos tener una conversación sobre las mismas bases, ¿no? Y después avanzar sobre ejemplos más contemporáneos, quizás, ¿no? Bueno, la primera programadora fue mujer, Ada Lovelace. Y después, muchísimos de los principales avances que se hicieron a nivel de software, lo hicieron mujeres, como por ejemplo Grace Hopper. Ahora, o sea, si pensamos en quién inventó la programación, la verdad es que son fundadoras, ¿no? Son mujeres. Otro hito es el proyecto secreto del ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, esto, ¿no? Como siempre se habla de Enigma y Alan Turing, y como no, esta es como la figura que aparece siempre cuando hablamos de la Segunda Guerra. Sin embargo, fueron 6 mujeres las que programaron la primera computadora electrónica, como le dicen, pero sin embargo, como suele pasar, los nombres de estas mujeres no figuran, ¿no? En la historia. Y les quiero contar un poco, esta es la imagen, ¿no? Esta imagen resume bastante lo que pasó. A la izquierda de arriba está Ada Lovelace. O sea, cuando estamos hablando de que fue la primera programadora, no estamos hablando de que fue precursora por 1 o 2 años. O sea, así eran las pinturas, se tuvieron que pintar, no existían las fotos. El año fue 1815, o sea, ella nació en 1815. Ellas son mujeres programadoras de la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo, por supuesto que la foto que se difundió fue esta, la de la derecha, ¿no? Son siempre hombres supervisando cosas que tras bambalinas era una combinación de los cimientos que habían dejado mujeres como Ada y que habían desarrollado
estas mujeres que son incluso anónimas hasta el día de hoy de la Segunda Guerra, ¿no? Y esto lleva a otro, o sea, nos trasladamos al presente con esta línea que a mí siempre me llama mucho la atención, que es el porcentaje de mujeres en cada una de las carreras, ¿no? No en cada una, pero por ejemplo, en el porcentaje de mujeres en medicina. Vemos que es la línea oscura, ¿no? Como, bueno, creció, esto arranca en 1970 y llega hasta la actualidad, o sea, tiene acá como una pequeña bajada, pero viene creciendo, también en ciencias físicas, también en derecho, y sin embargo, en ciencias computacionales, tiene un pico, ¿no? En 1980, y después baja, y no para de bajar, ¿no? Entonces es muy loco, porque cuando hablamos no es muy loco, pero cuando hablamos de la burbuja tech, fue más que nada en 1990, ¿no? O sea, cuando empezamos a pensar cuándo fue especialmente redituable todo esto de la informática, empieza a ser justamente acá, ¿no? Empieza a pasar acá, y acá es cuando las mujeres ya participan cada vez menos. Entonces, es importante tener en cuenta, estamos a nivel de 20%, ¿no? Es bajísimo el porcentaje de mujeres en sistemas. Entonces, un poco las diapositivas que vienen a discutir un poco cuál es el efecto de esto, y bueno, cuál es el efecto de esto. Por supuesto que no, o sea, por supuesto que esto, estamos hablando de informática en general, cuando uno lo ve estos datos a nivel de aprendizaje automático, especialmente de Big Data, son peores, o sea, la cantidad de mujeres que se dedican a Big Data es menor que lo que vemos acá, y no es que creemos que haya una mala intención, ¿no? Que como que se genere como, vamos a dejar afuera a las mujeres para que los algoritmos solo privilegien a los varones, ni nada, pero sí creemos que hay procesos, teniendo en cuenta esto de los determinantes sociales, sí creemos que hay procesos que fomentan una mayor participación de los varones y una menor de mujeres o población travesti, trans o no binaria. Y acá hay una cita que a mí me gusta mucho, que es, bueno, no es una cita, ¿no? Pero como esto sabemos que los equipos que no son diversos no producen buenos resultados. O sea que la diversidad, más allá de un norte moral, que nos parece suficiente para que haya diversidad, también nos parece que es exitoso, o sea, que produce mejores resultados. En eso, el ejemplo más histórico, pero que, o sea, no podemos dejar de mencionarlo, es el de Gillette, que lo deben conocer muchos, pero me parece que aquellos que no lo conozcan merecen conocerlo. Es un equipo de varones del MIT, varones blancos, cis, no me acuerdo ni dónde queda el MIT, en Estados Unidos. Desarrollaron como ¿cómo se llama? Una navaja, una Gillette para afeitarse, y no tuvieron en cuenta que, para India, y no tuvieron en cuenta que en India no había agua potable, o sea, claramente no servía para nada todo ese desarrollo en el que habían gastado muchísima plata, y en el que habían testeado, evidentemente, lo habían testeado solo entre ellos, ¿no? Entre este grupito. Y esto puede resumir un montón de cuestiones, ¿no? O sea, más allá de la violencia de las personas que les llega un desarrollo que no cumple para nada con sus necesidades, sino también el derroche. O sea, incluso pobre MIT, o sea, no pobre MIT, porque bueno, fueron torpes en esto, ¿no? Pero en el sentido de, bueno, gastaron plata que podían haber dedicado a un desarrollo más piola, si tan solo hubieran tenido un equipo diverso que incluyera al usuario en su desarrollo, ¿no? Después esto se reproduce en un montón de algoritmos que vemos, como el ejemplo del reconocimiento facial es uno de los más violentos. Es realmente impresionante, habrán visto muchas veces en esto de que a veces algunas mujeres negras las clasificaban como animales, o sea, a un hombre blanco un sistema de reconocimiento facial lo reconoce perfecto. Ahora, cuando empezás a abrir en eso, ¿no? A personas de otra raza, a mujeres, empieza a equivocarse mucho más. O sea, la tasa de error, vieron que los algoritmos, los modelos, tienen una tasa de acierto y una tasa de error, ¿no? Entonces, la tasa de acierto, por ejemplo, en hombres blancos es del 98%,
cuando la tasa de acierto en mujeres negras puede llegar a ser del 60%, ¿no? El problema de eso es que, bueno, acá, bueno, las personas de reconocimiento, para personas trans es incluso peor, o sea, las tasas de error son muchísimo más altas. Y esto puede ser que puede tener resultados superfluos, ahora lo vamos a ver, como por ejemplo que el reconocimiento facial del iPhone que algunos tienen, como no sea más difícil de activar, pero también un poco más graves, en términos de mayor espera en los aeropuertos, que se equivoquen en términos de están buscando un criminal, identifican que una persona es criminal solo porque se equivoca, porque no tiene suficiente entrenamiento para reconocer fisionomías distintas. Bueno, personas trans es una temática que vamos a abordar también. Después, otro caso muy patente de cómo los algoritmos discriminan, y ahora vamos a ver que cómo es que discriminan los algoritmos, pero cómo es en el tema de recursos humanos. Y esto es muy claro, porque lo que pasa con recursos humanos, que Amazon lo hizo hasta hace muy poco, no estamos hablando de estos casos que pasaron hace varios años, ¿no? Amazon esto le pasó el año pasado o el anteaño pasado, o sea, hace muy poco. Lo que pasa con estos algoritmos es que los usan las empresas para ver quién va a ser un buen candidato para un puesto, ¿no? El problema de eso es que está entrenando, o sea, está aprendiendo, como lo hacen los algoritmos, aprenden de unos datos que uno le da y después esos resultados los aplican a casos nuevos, ¿no? El tema es que aprenden a quién le fue bien en un puesto determinado, como por ejemplo quién fue un jefe exitoso en una empresa. El problema es que si no hay mujeres jefas, porque no las hubo, porque hay muchísimas barreras, por el techo de cristal, porque históricamente no pasó, porque el ambiente fue hostil, si no hay mujeres jefas, si no hay personas trans en puestos jerárquicos, entonces la respuesta nunca va a ser una mujer va a ser buena jefa. Pero no porque el algoritmo considere que objetivamente las condiciones de la mujer no tiene esa capacidad de algoritmo. O sea, el algoritmo no piensa en sí mismo, piensan tanto los datos que nosotros les damos del pasado. Entonces, si el pasado tiene discriminación en sus datos, o sea, si está implícita la discriminación en sus datos, el algoritmo no puede sino reproducir eso. Entonces, lo que pasaba, por ejemplo, en los algoritmos de Amazon, es que, bueno, primero eso, ¿no? Si no había mujeres, obvio que no va a recomendar mujeres en puestos jerárquicos, y además que cuando veía CVs, decía, bueno, está muy asociado, por ejemplo, la práctica del rugby a que sean buenos jefes, ¿no? No, claro, ¿quién juega al rugby? ¿Juegan las mujeres al rugby? O sea, ¿está incentivada la práctica de ese deporte en el mundo femenino? No. Entonces se generaba una falsa correlación, o no, o sea, una correlación que en realidad tiene que ver con el género y con la discriminación, y entonces se descartaba siempre a las mujeres. Lo cual, ¿cuál es el resultado de esto? Que las mujeres y las personas trans nunca, si fuese por este algoritmo, nunca accederían a puestos de decisión, ¿no? Bueno, esta a mí la dejé porque me parece, a mí esta me impresionó mucho. Yo uso mucho Reddit. Esto es un foro de Reddit, donde una persona pregunta, ahí en ese foro, que es un foro de nerds, para quienes no lo conocen, que en su empresa le habían pedido que desarrollara un algoritmo para saber cómo era la personalidad de esa persona según la cara, ¿no? Entonces, o sea, eso es un lombrosianismo, o sea, lombrosianismo estamos hablando, ¿no? Y lo loco de eso, a mí no me asombra tanto que las empresas sean capaces de hacerse esas preguntas, sino lo que me asombra es que la respuesta, o sea, la implementación de que se lleve a cabo o no ese proyecto, dependa de que esta persona, este desarrollador, que nunca tuvo una formación en sociales, en la teoría social, en determinantes sociales, bien de sistemas, no está en la carrera eso, ¿no? La única forma que encontró para resolverlo, esta cosa, este picazón que le generaba ético, fue ponerlo en Reddit.
¿entendés? O sea, ¿entendés? Esto se resuelve así a veces, con que alguien, entonces, si hay alguien conectado en Reddit que le dice tipo, che, no, eso está mal, quizás le dice a sus jefes tipo, che, eso no puedo hacerlo. Pero tengamos en cuenta que muchas veces la discriminación de los algoritmos, y esto que hablábamos, que vamos a ver el bucle de la discriminación, queda sujeta a la conciencia individual y a la posibilidad de que esa persona, que incluso que tiene conciencia individual, tenga que arriesgar su trabajo y saber que alguien lo va a hacer, ¿no? O sea, a menos que se empiecen a abrir esos algoritmos y empecemos a ver qué es lo que se está haciendo. Bueno, entonces esto, ¿no? En resumen de esta parte es que mucha de la tecnología es ininteligible para mucha de la población, o sea, si yo digo, bueno, revisemos los algoritmos, ¿no? Como dije recién, ¿cuánta gente tiene capacidad para revisar esos algoritmos? ¿Y cuántas personas que van a revisar esos algoritmos también tienen diversidad? Porque, o sea, si ese sistema de revisión también tiene las mismas características, es una revisión bastante superflua, ¿no? Pero que es necesario encontrar algún tipo de solución o algún tipo de propuesta, porque lo querramos o no, en todos estos ejemplos, y ahora vamos a ver un poco más, los algoritmos sí determinan mucho de nuestra vida en términos de a qué cosas tenemos acceso y a qué cosas no, cómo vemos el mundo, en términos de, por ejemplo, de los mapas están personalizados, las búsquedas de Google están personalizadas, o sea, cada vez más está personalizado lo que nosotros vemos, y es menos interoperable entre nosotros. Entonces tengamos en cuenta que los algoritmos tienen un poder hiper importante en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Que no es algo que se aplica una vez como, bueno, el trabajo nada más, ¿no? O sea, lo que vemos en el mapa también, nuestro Google Map también está condicionado por algoritmos. Nuestras respuestas de buscadores, ¿no? Vicky, tenemos 10 minutitos. Perfecto, gracias. Bueno, voy a pasar rápido esto. El sesgo de raza, el caso Compass, simplemente otro caso de discriminación que tiene más que ver con la interseccionalidad, que una de las preguntas que usaban para determinar cuál era la sentencia, era si, por ejemplo, si los padres habían separado, si alguno de los amigos o conocidos habían sido apresados. Entonces uno se tiene que preguntar, como, bueno, ¿quién tiene más probabilidades de que sus amigos o conocidos hayan tenido alguna pena por algún delito menor, por ejemplo, ¿no? Y probablemente sea la persona de menores ingresos, hay más policía, ¿no? Se genera como ahí también un bucle de que están más atentos, entonces, bueno, nada, esto después lo que terminó pasando es que estas variables se terminaron no usando para las sentencias, ¿no? Pero estaban, hasta que alguien dijo, tipo, che, a ver qué pasa con eso, y encontró esto. Bueno, la discriminación por salud mental, a mí me parece muy interesante, teniendo en cuenta que las mujeres y la población trans travesti tienen bastante más predisposición, y no porque seamos más débiles, sino porque nuestras condiciones de vida en general son más arduas, especialmente bueno, en los estratos más bajos de ingresos. Bueno, es lo mismo, discriminación por síntomas o por salud mental es que empleadores detecten, o los algoritmos que usan los empleadores, por ejemplo, detecten que alguien haya tenido en las historias clínicas algún marcador de problemas de salud mental o algún marcador de que buscó alguna medicación de presión arterial, por ejemplo, y por eso no se la contrate. El reconocimiento de voz me parece otra dimensión. Primero los nombres, ¿no? Eso me indigna siempre. Alexa, Siri, Echo y Cortana, ¿no? O sea, los primeros dos, claramente mujeres, voz de mujer. Además, cuando quisieron ser neutros, fueron Echo. ¿Qué sé yo? ¿Por qué no le pusiste a ninguno Jim? ¿Por qué no le pusiste a ninguno Paul o Tom? ¿Por qué siempre mujeres, no? Y de nuevo, ¿no? El error es los dispositivos identificaron erróneamente el 19% de las palabras pronunciadas por personas blancas, mientras para personas negras fue un 35 y un 20%. Esto es síntoma, de nuevo, de quiénes están desarrollando esto. Un ejemplo rápido, Google Translate, o sea, ya más chiquito, ¿no? Vamos del algoritmos como de contratación a lo que les decía del día a día, ¿no? Cuando en el Google Translate, hace poco, hace unos años, vos ponías a doctor, o sea, que no tiene género la palabra, cuando lo traducía al español ponía médico. Y cuando vos ponías a nurse,
lo traducía a enfermera. O sea, claramente lo traducía con un estereotipo de género detrás, ¿no? Ahora lo resolvió poniendo, después de quejas, cuando uno pone la palabra nurse, te aparece la versión en femenino y la versión en masculino. Estaría bueno también una versión no binaria, ¿no? Y otro ejemplo, incluso en los celulares, cuando uno pone la palabra SEO, no sé si les pasará a todos, te aparece, adivinen quién, el Jim y el Paul y el Tom, jamás una persona trans o mujer, ¿no? De nuevo, otro ejemplo es los avatares por defecto, las opciones por defecto son siempre hombres, ¿no? Siempre el por defecto, al que está esperando el sistema es un varón. Bueno, y en esto que hablábamos de las personas trans, los sistemas, por supuesto, o sea, desde las estadísticas hasta el UX, hasta, bueno, la problemática de la población trans es tremenda. Usé un ejemplo internacional, pero bien podría haber mandado al frente a muchísimas empresas nacionales. La binarización extrema de la mayoría de los sistemas, ¿no? El nombre, no un nombre elegido. Bueno, esto del bucle de la discriminación es un poco lo que estuve hablando, que si nuestros datos contienen discriminación en términos, a veces uno se alegra, ¿no? Cuando a mí me pasaba, cuando trabajo como científica de datos, yo me alegro a veces, ¿no? Cuando encuentro datos de hace 10 años, digo, tengo 10 años de datos. Pero después, en realidad uno debería pensar como, ¿qué son 10 años de datos? O sea, ¿qué pasó durante esos 10 años en términos de la discriminación, ¿no? Por ejemplo, en términos médicos, ¿qué es lo que pasa si sabemos que hay un subregistro de las enfermedades cardíacas en mujeres? Es como un sesgo que se da. Entonces, si vos me das 10 años de eso, ¿me sirven esos datos si yo los agarro de manera así, natural, sin procesarlos, sin pensarlos? Lo mismo con salud mental, lo mismo con medicaciones que ya no sirven. O sea, es muy fácil pensarlo sin perspectiva de género incluso, ¿no? Si hay una medicación que ya se dejó usar porque tiene muchos efectos secundarios, ¿para qué me sirve aprenderla? ¿No? Bueno, entonces acá está, bueno, el ciclo de desarrollo. Nuestra propuesta es que en todos estos ciclos haya diversidad. Ya estoy terminando, faltan 2. Te veo tu cara, ya te veo tu cara de estresar. Mira, ya está. Bueno, a mí bueno, acá está la solución, que vamos a hablarlo después. Lo que me importa de las soluciones no son soluciones, sino cuáles serían las preguntas que hay que hacerse en cada una de las fases para garantizar que no estamos ante un desarrollo discriminatorio. O sea que hay ¿no? Algunas, porque muchas veces dicen tipo, bueno, no sabemos cómo resolverlo y cómo lo dejan ahí. No, mentira, como sí se pueden hacer cosas. Como preguntarle a esto, ¿no? Al data entrenamiento, si es justa o no justa, cómo impacta el desarrollo, si perpetúa estas desigualdades, se las atenúa, se las agrava. Hay un montón de preguntas que se pueden hacer. También una norma, ¿no? O sea, no solo es la regulación, ¿no? Y lo último que quería decir es, bueno, ¿por qué pasa esto, no? O sea, ¿por qué pasa que los algoritmos son muchas veces sexistas, ¿no? Y acá lo que me interesa es esta brecha de género, que bueno, hay muchos datos, hay muchas mujeres, muy pocas mujeres estudiando, muy pocas mujeres trabajando en sistemas, y eso también tiene que ver con las barreras que identificó Chicas en Tech. Por un lado, un ambiente masculinizado. Cuando hablamos de Silicon Valley y lo googleamos, esto es lo que aparece. Muéstrenme una mujer o una persona trans en estas fotos. The Tech Uniform me parece espectacular. Se olvidaron quizás de otra parte del uniforme, que sería el uniforme para una mujer, ponele. Las fiestas que hacen en Silicon Valley, que son totalmente misóginas. Y también esto que a mí me parece imposible no tener en consideración, es la carga de trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que alguien puede dedicarle la cantidad de horas que se requiere para ser médico e informático, y además tener a cargo el hogar, como lo tienen las mujeres a cargo, la verdad es que es incompatible. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también, o sea, una distribución más equitativa al hogar también va a redundar en una mayor diversidad en equipos informáticos. Bueno, esto es población trans, las estadísticas son realmente muy
extremas. Bueno, y esperen, lo último que quería decir, pues ya no llego. Bueno, esto, ¿no? Equipos diversos. Bueno, esto ya lo estuve diciendo, evaluación crítica. La mejor noticia que vi en los últimos tiempos es que Amsterdam y Helsinki crean un registro de algoritmos para mejorar la confianza ciudadana en la inteligencia artificial. Eso me parece una gran noticia. Hay páginas donde todos podemos impactar cosas que veamos que nos están discriminando de algún modo. Y lo que voy a terminar es con esta cita de mi ídola personal, Cathy O'Neil, que es: los procesos de Big Data codifican el pasado, no inventan el futuro. Hacer eso requiere imaginación moral, y eso es algo que solo los humanos pueden proporcionar. Tenemos que incorporar explícitamente mejores valores en nuestros algoritmos, creando modelos de Big Data que sigan nuestro liderazgo ético. A veces eso significará poner la justicia por delante de las ganancias. Y esa, para mí, se complementa muy bien con esta de Hannah Fry, que dice: en la era de los algoritmos, los seres humanos y la teoría social nunca habían sido tan importantes. Así que bueno, eso es un poco de qué queríamos hablar. Me contrapasé, perdón. Es que No, para nada, estuvo buenísimo. dijimos tipo 45 minutos y dijimos, o sea, es muchísimo, y de repente... Pero bueno, ahí están nuestros Pasa eso, contactos. ¿viste? Con el tiempo uno empieza y, bueno, la verdad buenísimo, Mari, Vicky, espectacular, impecable, cómo pudimos, o sea, cómo pudieron ir recorriendo un poco esto que era un poco la idea que había surgido un poco colectivamente de todos en el primer conversatorio, de pensar un poco, bueno, ¿es género nada más o cómo son las inequidades en general? Y por eso hoy trajimos un poco esto de lo interseccional, y creo que pudieron como mostrar un abanico enorme de todo lo que eso implica. Y sobre todo un poquito de esas últimas citas que trajiste, que me parecen buenísimas, que es un poco lo que decíamos con Yula y Melu un poquito antes, que es pensar en la interseccionalidad nos hace responsables de qué mirada tenemos hacia adelante para construir un futuro diferente. Así que me encanta. Hay un montón de comentarios, en la casita está lleno, también se llenaron de comentarios de lo que Juli y Mora estuvieron también comentando. Hay muchos comentarios respecto de que los pueden ir siguiendo ahí en el chat, de la importancia de los determinantes sociales de la salud, de la dificultad para registrarlos o cómo se registran en campos que no son estructurados, entonces cuesta recuperarlos. Ahora un poco la idea, queríamos aprovechar estos últimos 10, 15 minutitos como para poder conversar, entonces sí les pedimos si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta o compartir alguna reflexión de todo lo que estuvimos hablando, si quiere por el chat pedir la palabra, como para ordenarnos un poquitito y desmutearse, así podemos conversar un poco entre todos y todas. Ahí voy a chusmear un poquitito el chat, hay muchas felicitaciones para las chicas, muy interesante todo. Hay consultas ahí sobre el curso de ciencia de datos. Así que bueno, no sé eso, Marina, si vos querés tenemos. mandar el mail al del ese curso de ciencia de datos, cuando quieran, vengan, que tenemos perspectiva. Le vamos a poner perspectiva de género a todo. A todo. También hubo muchos comentarios agradeciendo traer la perspectiva de la epidemiología crítica, más allá de algunas críticas, también fue muy agradecido. Sí, el libro ese de Caroline Criado es espectacular. Sí, hay muchos comentarios. Bueno, volvemos a invitar un poco a alguien que quiera tomar la palabra para poder conversar un poquitito, que es siempre un poco la idea de estos espacios. Entendemos que, bueno, a veces lo virtual hace eso para no generar mucho ruido, nos silenciamos todos, pero estamos como con la oportunidad de poder charlar. O si quieren hacer alguna consulta, también por el chat.
Solo esto, o sea, a mí me parece interesante como incorporar esa perspectiva de la discriminación o cómo es que qué entorno nos presenta y cuán amigables son los ambientes digitales. Como estar pensando todo el tiempo en eso, ¿no? Como alguien cuando pasó eso de Google dijo, mirá, dice de médico y enfermera. Simplemente me parece importante proponer eso, ¿no? Como que siempre miremos de ahora en más como críticamente lo que se nos presenta. Sí, como siempre hay oportunidades, ¿no? De hacer las cosas diferentes, como con cosas más pequeñas, como estas, ¿no? Como que siempre podemos un poquitito con esa crítica ir de a pasos chiquitos a hacer cosas enormes. Sí, sí, sí. Y también para mí es entender que la tecnología es como una mancha urbana. O sea, va a crecer, como crecían las ciudades, ¿no? Va a crecer. A menos que pongamos andamiajes y estructuras de crecer por acá, hace esto. Y sabemos que si se deja al hacer, lo que va a hacer es reproducir las inequidades, ¿no? Solo que en un formato nuevo y aparentemente neutral. Yo quería agregar, la verdad, re interesante la charla, digo, ya no hay nadie, pero, muy, muy interesante lo que estaban planteando, y como decía Ame en los comentarios, con toda la teoría de la epidemiología crítica, como la línea de Jaime Breil con la línea más latinoamericana de la salud comunitaria, y la verdad es que nosotras, bueno, con DEN estamos justo formándonos en una diplomatura que, si el trabajo nos deja, lograremos terminar, y abre un montón los ojos empezar a ver esos temas que de golpe uno, nada, te empezás a formar en género porque te interesa, porque te toca, porque te moviliza, y empezás a abrir puertas y hay siempre algo atrás, ¿no? Cuando empezás a ver desde la interseccionalidad, es impresionante la cantidad de cosas que no te dabas cuenta que había y que influencian tu vida. Es una perspectiva de esas que te abren la cabeza o te abren o sea, o la abren o la rompen, pero una de las dos. Total. Sí, ¿no? Y eso está bueno porque hay diferentes formas de llegar. Muchos llegan desde el género y otros llegan desde otras categorías, como hoy estuvimos viendo en la carrera virtual, que hay múltiples cosas en las cuales se hacen a un sector más privilegiado y a otro con menos oportunidades. Y bueno, y no importa tanto con cómo uno llega, sino de poder abrir esta perspectiva para después hacer algo diferente. Como la vez pasada, sí. No, perdón, seguí. No, coméntame. No, que iba a pasar unos chivos, unas publicidades. Dale. Mañana busquen en el programa de las jornadas, a las 10 horas empieza el track sobre brecha digital, y van a estar participando las chicas de Chicas en Tecnología, que mencionó Vicky en su charla. Así que va a ver un poco más sobre esta brecha digital según el género. Y también va a tener un tinte de brecha digital en adultos mayores. Así que también un poco más de interseccionalidad. Creemos que esas charlas van a estar buenas, así que les invitamos también a participar en ese track mañana a las 10. Sí. Y acá tenemos un comentario y una pregunta de Julián. Primero dice, increíbles presentaciones, como no le funciona en el micrófono, viene por acá. Dice que una de las cosas que le quedaron resonando es cuáles creen que debería ser el rol del Estado en la regulación de este tipo de prácticas, con tantos interrogantes que se abren y tantos riesgos que producen, porque eso también es un desafío tremendo que toca especialmente intereses de todo tipo. Claramente el Estado siempre va a llegar un poquito más tarde. Ahí les preguntan en general, quien quiera. Sí, no sé, sí, la puedo agarrar yo a esa si quieren. Sí, dale. Bueno, la ley europea vino, como la presentaron, no sé si conocen la europea, pero la ley europea de datos la presentaron como un gran, como que solucionaba todo, ¿no? Y es muy loco, porque en la parte de Big Data quedó como un vacío, queda como una frase como muy ambigua, como no pudieron resolverlo, como realmente es difícil resolverlo a nivel Estado. Ahora, a mí esto que les mostraba de Helsinki y Amsterdam, creo, me parece una de las mejores iniciativas que vi,
o sea, que tengan que registrar los algoritmos en el sentido de qué variables se están usando, qué variables se están usando principalmente, y cómo funciona, y qué resultados da. Ahora, también me parece interesante correr un poco el foco, o sea, el Estado me parece muy importante, o sea, desde el registro de la base hasta esto que se hablaba, pero también me parece interesante entender que, como dicen, como la tecnología va a ir más rápido, ¿no? Siempre va a ir más rápido. Entonces, que en ese sentido, como cada vez necesitamos a más gente que esté metida en este tipo de disciplinas, que puedan tener mirada crítica, ¿no? Entonces, por eso llamábamos equipos más diversos. Entonces, que se facilite la entrada a estas carreras profesionales de mujeres, de mujeres de menores ingresos, bueno, todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Y también usar la tecnología contra la tecnología, ¿no? Porque una de las maneras de medir esto que hablábamos, de si un algoritmo es justo o no, es ver si ante el mismo caso, solo cambiando variables demográficas como raza, como género, da resultados distintos. Y para eso lo que se puede hacer es hacer simulaciones, ¿no? Tirarle muchos casos distintos, variando solo alguna de estas cuestiones, y ver qué es lo que pasa, ¿no? Para eso digo, como es importante el saber técnico, ¿no? Que en este momento no está pasando tanto, ¿no? Que la gente que tiene el saber técnico tenga la crítica social, y la gente que tiene crítica social tenga el saber técnico. Es como una unificación de esos mundos, estaría buenísimo. Y lo tercero que me interesaba señalar, y hablando del curso, que no nos interesa, tipo, no estamos haciendo tipo chivo, sino que a mí me parecería importante que, ya sea por el Estado o por una cuestión de autorregulación, de todos los cursos de ciencia de datos, de algoritmos, de sistemas, de todo lo que tenga que ver con esto, ¿no? Con desarrollar nuestra nueva ciudadanía digital, tengan un módulo sobre ética y un módulo sobre la regulación, ¿no? Entender qué es lo que está pasando. Y entonces, como nada, bueno, ahí están como las tres dimensiones, ¿no? Lo individual, lo comunal y lo estatal. No sé, a mí me parece que una combinación de esas cosas podría ser un buen avance. Sí. Bueno, buenísima esa pregunta, nos vino porque como que cierra muy, muy bien también, ¿no? Pensando un poco en todas las aristas, traer también un poquito el rol del Estado. Lamentablemente nos quedamos un poco como sin tiempo. Les queremos compartir que acá en la casa, que después por cualquiera de nuestras redes, si no pudieron acceder, nos lo piden. Dejamos una biblioteca con algunas cosas, obviamente con el tiempo las vamos a ir nutriendo cada vez más. Cada cosa tiene su enlace, después lo pueden chusmear para ver tanto artículos que se fueron escribiendo sobre género, transgénero y los sistemas, temas de género y salud en general, de accesibilidad, brecha digital, de diferentes cuestiones. Ahí hay material y también vamos a ir nutriendo ese espacio como para empezar a compartir algunos datos entre todos. Para una cosa, sí. solo, perdón, quería agregar, Sandra, yo estoy de acuerdo, la autorregulación no funciona en ningún lado. Yo vengo de salud pública, de obesidad, ¿sabes? Que no creo que no, me refería más a las casas de estudio. Como nosotros como casa de estudio, digo, como en la UBA lo hicimos nosotros mismos, pero estaría buenísimo que el Estado, no sé hasta qué punto tiene jurisprudencia, ¿no? Pero que por lo menos la UBA, por lo menos como organismos, digo, no sé si es a nivel Estado, pero sí organismos que pongan esta clase de ética, ¿no? Pero estoy de acuerdo que no a la autorregulación. Está muy bien la aclaración, está muy bien. Bueno, acá también les dejamos un poco todas las redes del grupo de género informática en salud, que se conformó desde el año pasado a partir del primer conversatorio. Nuestro objetivo en sí es introducir, visibilizar y reflexionar sobre esta temática, y siempre como ir abriéndonos y construir colectivamente. Invitamos a quienes quieran a sumarse. Acá tienen un código QR donde lo lleva o la lleva a un formulario como para poder registrarse. Ya habíamos invitado a todos y a todas a sumarse este año, con la pandemia se nos complicó un poco, pero de a poco nos vamos abriendo y vamos siendo cada vez más. Y seguimos siempre a lo largo del año pensando en estas temáticas para seguir también construyendo espacios como este que nos sigan ayudando a reflexionar y a seguir pensando líneas de acción. En la casa está llena de comentarios de un montón de todavía interrogantes que quedan abiertos, porque tenemos que seguir trabajando entre todos y todas.
así que ahí tenemos como mucho para trabajar, para seguir pensando y accionando, ¿no? Y haciendo cosas. Así que queremos agradecerle mucho a las oradoras, al orador. Para nosotras un placer haber coordinado este track hermoso. No sé si Yula o Melu quieren comentar algo. No, me están descontrolando la casita acá, a ver. Pero bueno, nada, agradecerles a todos por haberse acercado a este espacio. Para nosotras es muy importante saber que llegamos a tener hasta 70 personas al mismo tiempo conectadas acá, escuchando, conversando de alguna manera con nosotros, a pesar de que, nada, estamos en esta época virtual que nos impide un poco ese acercamiento y esa dinámica que tuvimos en el primer conversatorio. Así que, nada, agradecides porque estén acá, agradecides a los oradores también por haber sido parte. Y bueno, les esperamos para seguir construyendo. Sí, bueno, y nos quedamos un poquito cortas de tiempo, era obvio, como siempre. Pero creo que el objetivo general se cumplió, que era poder pensar un poco, plantear estas interrogantes, que obviamente ya sabíamos que no nos íbamos a ir con todas las respuestas armadas, sino que con más preguntas de las que con las que vinimos, así que bueno, chocha.